hacer un pequeño recuento. Año 1990. Y un saludo especial a la compueblana de la persona que voy a mencionar. Sabemos muy bien que Miralba es de La Vega, el profesor Juan Bosch era de La Vega. ¿Por qué hago referencia al año 1990? El PRD se dividió de una manera violenta rumbo a ese año, con Peña Gómez por un lado, Jacobo Magluta por otro. Sin embargo, la división no fue mitad y mitad, ni 60 40. De hecho, una parte muy importante decidió, bueno, como todos locos se están peleando, déjame yo irme con el profesor Juan Bosch, que subió de 18 puntos porcentuales en el 86 a 33. Porque cuando se dan ese tipo de divisiones, obviamente hay algunos que rompen filas, pero hay otros que piensan, yo no voy a estar aquí loqueando. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Año 2007, específicamente, cuando se dan las primarias del Partido Reformista, división Amable Aristi, Eduardo Estrella, una parte importante de esos no se fueron ni a Dominicanos por el Cambio, ni votaron por Amable Aristi, sino que se fueron con Leonel Fernández. Lo mismo en el año 2020, como de manera muy lúcida acabas de resaltar. Si hacemos un cálculo matemático, solamente con los votantes que habían logrado tanto Gonzalo Castillo como Leonel Fernández en las primarias del 2019, que fue alrededor de 1.9 millones de votos, eso era para forzar una segunda vuelta. Por lo que vimos fue que la división se dio de una forma que de los 900,000 votos que sacó Leonel Fernández en esas primarias, él después termina en 300,000. Y Luis Abinader es quien come buena parte de ese votante desilusionado, que la gente a veces suele pensar que porque ha votado 2 y hasta 3 veces por un partido, que es un votante doctrinario. Las masas de los partidos representan una parte, y el votante independiente, que no quiere decir apolítico, muchas veces es el que inclina la balanza. De nuevo, en el mismo año 1996, cuando Leonel Fernández llega a la presidencia, en la primera ocasión, cuando Joaquín Balaguer se tiene que abstener de participar en esas elecciones por prohibición constitucional, no fue ni siquiera su partido el que recibió la mayoría de los votos del bloque conservador, fue un partido que incluso venía de la centroizquierda el que logró comer ahí, porque es un momento de confusión. Por eso estoy haciendo esta referencia, como tú bien acabas de notar. Miren cómo en cada una de las preguntas, cuando va bajando Abel Martínez, el que va tomando una parte importante es Luis Abinader. Hacía la diferencia con el año 2000, cuando se veía era un bloque casi que monolítico, que era el bloque anti-PRD. Ahora hemos visto y lo notamos en redes constantemente, Fuerza del Pueblo, PLD peleándose, y eso hace muy difícil que entonces uno pueda decir que 1 más 1 siempre va a ser 2. Porque si Miralba y yo comenzamos a pelearnos aquí fuertemente, Roberto, que es amigo de los dos, lo que piensa, bueno, déjame yo irme a otro programa, porque aquí no voy a mantenerme en una situación como esta. Y estamos viendo entonces otras preguntas, como por ejemplo, independiente de su posición política, ¿cómo valora usted el gobierno de Luis Abinader? Es 60%, es decir, tiene obviamente una capacidad de crecimiento importante, porque eso es lo que 60% de valoración de gobierno no suele ser intención de voto, pero significa que hay un nicho donde uno puede comer, porque el que ya te aprueba en tu labor tiene mayores posibilidades de votar para que tú te mantengas ahí dentro. Luis Abinader... Yo creo, Jaxel, y dada tu experiencia, que llegar a casi una parte avanzada de una gestión de gobierno, a un año de concluir el primer año de gobierno de una gestión, llegar con esos niveles de aceptación, primero de intención de voto, que es muy alto, o sea, un 48%, un 50 y tanto por ciento, de acuerdo a los escenarios, es muy alto para una persona que lleva ya casi 4 años en el poder, quizás en una de las circunstancias difíciles y más complicadas que hemos visto, pandemia, pospandemia, guerra, etcétera. Súmele ahí un poquito también inexperiencia de poder y de gobierno que influye a la hora de responder con la prontitud que tú esperas como ciudadano. Pero llegar a ese nivel es una cosa meritoria, que la población, como bien tú decías, valore en un 60% como positivo la gestión del actual gobierno, es también altísimo.
Óigame, nada más que hay que virarse para América Latina y ver gobiernos que incluso tienen un matiz populista, izquierdoso, el de la pachanga, y que vengo de allá, y guerrilleros y eso, que ganan con cierta holgura y bajan de una manera estrepitosa en los primeros meses, que no es lo que ha ocurrido aquí. Claro, y eso es algo importante de notar. De hecho, un gran analista que yo respeto mucho, se llama Will Friedman, de America's Quarterly, estaba resaltando que, y esto quizás no es lo más diplomático decirlo, pero tengo que mencionarlo, entre los presidentes más populares de la región, el único que lo ha logrado con un mensaje de consenso democrático, de diálogo y de Estado de Derecho, es Luis Abinader. Los otros, a quienes no voy a mencionar, que han logrado gran popularidad, no ha sido precisamente respetando al máximo lo que son las instituciones democráticas y de contrapeso. Sí quería compartir algo también, y no es necesariamente con relación a Gallup, pero con cualquier encuesta, y es que, repito, los números hay que saberlos leer. ¿Por qué lo digo? En una ocasión había un candidato que, bueno, lo voy a mencionar por nombre, Jacinto Peinado. Jacinto Peinado tenía como principal encuestador a Bill Hamilton, de Estados Unidos. Y Bill Hamilton le mostró resultados que apuntaban a que había funcionarios dentro del gobierno reformista que eran bastante impopulares, y entonces eso era real. ¿Qué hizo Jacinto Peinado? Pues comenzó a atacar fuertemente a esos funcionarios del gobierno, lo cual obviamente le ganó cierto prestigio y demás. Pero ¿qué pasaba? El votante que rechazaba más a esos funcionarios impopulares de aquel gobierno muy difícilmente iba a votar por un candidato que tuviera el sello reformista. Claro. Entonces, aunque esa era una estrategia que parecía lógica, bueno, estos son impopulares, déjame darle, lo cierto es que no iba a ser tu electorado. Así que los números eran reales y sólidos, pero no te servían en torno a lo que es tu intención. Incluso les voy a compartir algo que a lo mejor mis asesores me van a caer encima por decirlo públicamente, pero yo que ahora seré candidato a diputado, difícilmente voy a estar utilizando el término joven ni juventud por una razón sencilla. Hay demasiados candidatos jóvenes. Entonces, ¿qué valor agregado me trae eso a mí en este contexto? Sí. No mucho. Ni te vas a poner a bailar, ni a hacer TikTok, ni nada de eso. Bueno, hay unos cuantos asesores ahí que me están diciendo que me busque un perrito, porque parezco que cuando me levanto en la mañana pensando en política, que me acuesto a dormir pensando en política, y si a lo mejor cuido un perro, eso me suma unos cuantos votos, pero yo no sé qué tanto, porque creo que eso va a ver un poquito falso, pero bueno, hago una encuesta en Instagram ahorita. Qué bien, para que vean cómo se mueve la política y por qué es importante las encuestas. Mire que Jaxel dice, ahorita hago una encuesta, y no quiere decir que tenga, por ejemplo, la encuesta que pueda hacer en Instagram tenga un criterio científico, pero le da un panorama de por dónde va el pensamiento y cómo lo ve una parte de la gente que lo sigue. Si ya te siguen, la mayoría, hay gente que te sigue nada más para chequearte y criticarte y todo lo que sabemos, pero hay una buena parte de los que te siguen que es porque le gusta tu contenido, el que publicas, etcétera, y por ahí tú tienes también un tamaño de bola, ¿no? De cómo va. En tu opinión, por último, viendo estos resultados, y falta mucho todavía, ¿no? Todavía falta, bueno, menos de un año, pero falta mucho para las elecciones presidenciales. Si se repostula el presidente Luis Abinader, no hay duda que se reelija, ¿no? Claro, viendo estos números específicamente, notamos algo. Y de nuevo, tú recordarás, cuando Gallup estaba en la esfera de medios corripios en el año 2007, cuando se lanza Leonel Fernández a su reelección, arrancó fue con 42% y terminó en 53%. Luis Abinader, que no se ha lanzado a la calle, que no tiene un retador de primarias como lo tuvo Leonel Fernández en ese momento, que tuvo que enfrentarse a Danilo Medina, lo cual dinamizó su campaña interna. Luis Abinader está con un piso de 48%, que dentro de esta encuesta, vuelvo y repito, que es una, o sea, vale la pena siempre contrastar, pero dentro de esta encuesta, el menor resultado que logra con margen de error, 48-47%. Y eso es sin campaña, imagínense ya cuando salga a la calle. Vamos a comparar también con el año 2004, que tú también recordarás, y Miralba y buena parte de la audiencia. Hipólito Mejía arrancó con 13 puntos porcentuales y terminó en 33. No ganó, pero casi que triplicó lo que le daban inicialmente
las encuestas cuando salió en campaña, que entren a Google ahora mismo, escriban encuesta Gallup hoy, año 2004, y van a encontrar Hipólito Mejía con 13 en febrero y terminó con 33 en mayo. Entonces imagínense un candidato que parte con 48%, lo cual también es una hazaña a nivel regional, porque ustedes lo saben, de 18 elecciones que se han llevado a cabo en los últimos 4 años en la región, 17 oficialismos han perdido, y uno lleva un asterisco, que es Paraguay, porque el mismo partido ganó, pero fue otra facción. Claro. Incluso, vamos más allá, este año tiene la particularidad de que 2 presidentes, Argentina y Ecuador, Alberto Fernández y Guillermo Lasso, decidieron no presentarse siquiera a las elecciones porque no tenían cómo competir. Y eso es una estadística importante, ya que de 18 presidentes anteriores que se habían presentado a reelección en América Latina, solamente 4 habían perdido, que sabemos que fue Joaquín Balaguer en 1978, Daniel Ortega en 1990, Hipólito Mejía 2004, Mauricio Macri 2019 y Jair Bolsonaro en lo que fue el año 2022. Es decir, la inmensa mayoría de presidentes reeleccionistas en América Latina han ganado. Este año eso ha quedado muy en entredicho, pero Luis Abinader ha sido el único que ha marcado con un discurso democrático y de consenso para una mayoría notable. Y eso es algo que va más allá de solamente el presidente Luis Abinader. Creo que es algo que debe hacernos sentir orgullosos como dominicanos, de que todavía, al día de hoy, aspiramos al consenso, aspiramos al diálogo, aspiramos a las instituciones y aspiramos a cierto nivel de convivencia. Porque en otros países, si usted no le está insultando, mentando a la madre al otro candidato, pues cae en popularidad, que es lo que ha pasado con gente como Boric, que obviamente yo creo que todo el mundo que me ha escuchado sabe que no soy precisamente un zurdo caviar, como nuestro amigo Roberto aquí, pero es una persona bastante respetuosa, pero en un momento de polarización, al ser tan respetuoso, ahora marca 30% solamente de apoyo popular. Así es. Bueno, qué buen análisis, Jaxel. Gracias por acompañarnos. Queda la invitación, como mismo te comenté también en nuestra conversación en la emisión estelar de Telenoticias, para hablar de tu candidatura como diputado en el Distrito Nacional. Espero que nos acompañes en los próximos días para hablar de las propuestas, para hablar de lo que más te preocupa, de lo que estás dispuesto a ocuparte para responderle a la gente y hacerlo de la manera más genuina posible como nuevo político ya en estas andanzas, aunque ha sido un político de marca mayor en nuestra historia de la República Dominicana. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Jaxel Román, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.